buenos llamadas. Ya estamos un día más aquí. También está Nubis. Yo hoy vengo con ese vídeo que, no sé si empecé en octubre, creo, el primero. 5 libros. 5 libros que os recomiendo, que quizá no he recomendado tanto, pero que me parecen librazos y que tengáis apuntados en leer para cuando os apetezca. 5 libros de diferente tipo. Y nada, que yo creo que puede estar bien. Creo que os lo traje primera vez en octubre, creo que fue octubre. Y os gustó bastante el formato. Así que yo voy a seguir haciéndolo cuando se pueda, una vez al mes, una vez cada mes y medio, cada X, ¿vale? Tampoco va a ser algo ahí en plan todas las semanas. Tampoco al final se me acabarían los libros más pronto, pero ahí vamos. Voy a hacer un poco el jueguito, como la otra vez, de hablar un poco de ellos al principio antes de decir qué libro es, si me acuerdo, y ya está, ¿vale? Lo primero es una saga de distopía juvenil que para mí ha pasado demasiado desapercibida, pero muy desapercibida, y me parece muy buena. Es que no te puedo decir... No, sí te puedo decir, la verdad, sí te puedo decir que hasta la fecha, es verdad que me quedan cosas por leer, pero hasta la fecha creo que es la mejor distopía juvenil que he leído por la complejidad de los libros, la cantidad de cosas que habla, cómo está hecha y las aproximaciones que tiene a tantos temas. Me parece que están muy bien hechos, creo que además están bastante bien escritos y me da mucha pena porque son como unos libros como que han quedado ahí y como que se han perdido. Además en España no sé si están disponibles, puede que estén descatalogados, pero me parecen muy buenos. Y efectivamente, si estáis pensando, estoy hablando de Louis Lowry con El Dador de Recuerdos, que es el primero, pero que es la saga del Dador, me parece que se llama la saga. Pero bueno, que son 4 libros, que además es muy diferente porque no es la típica saga de los mismos protagonistas, no es un Divergente, Juegos del Hambre y todo eso, no. Es un libro que el primer libro es una cosa, el segundo libro es otra cosa, el tercer libro es otra cosa y luego como que se juntan. Entonces es súper interesante porque son diferentes perspectivas y diferentes historias y muchas maneras de hablar de manera distópica del ser humano, de crítica social, de qué pasa, de cómo vemos las cosas, de cómo se estipulan. A mí me recuerda a las clásicas, a estas distopías clásicas que han hecho tanto, que a nivel, siempre he dicho lo mismo, las distopías clásicas son muy buenas a nivel crítica y a nivel originalidad y poner encima de la mesa qué está pasando, y no son tan buenas a nivel novela. A mí esto me parece muy buena a nivel crítica y a nivel original y me parece muy buena a nivel novela. Creo que engloba muy bien lo que es una buena distopía. Y me da pena. Me da mucha pena porque es como... Tío, son unos libros increíbles que además, por ejemplo, a nivel gente joven, creo que serían una grandísima lectura. Creo que además se podrían hacer adaptaciones muy chulas. Yo recuerdo que vi la película y no estuvo mal, sin ser la mejor adaptación del mundo, pero no estuvo mal. Pero claro, es que no tuvieron... No, se quedaron como sin pena ni gloria. Luego, por ejemplo, El Corredor del Laberinto, que es una basura, porque es basura, lo petó muchísimo, se vendió muchísimo. Y las playlists, porque las hacían quien las hacían, y es una patochada. Y este, que es súper bueno, al final es lo de siempre, es en plan, calidad literaria, ¿qué? ¿Eso se come? No, lo único importante es el marketing. Y eso es horrible. O sea, a nivel cultural de cómo estamos, el mundo que estamos haciendo, es tétrico, no, lo siguiente. Luego, otra saga, que estos además los podéis leer de manera autoconclusiva, esto lo digo siempre. Esta saga de romántica es una saga de romántica contemporánea. ¿Sabéis lo pesada que soy yo con encontrar libros de romántica contemporánea que me han gustado? ¿Son una fantasía en plan, madre mía, lo mejor que he leído? No, no lo son. Pero son libros de romántica contemporánea, cookies, básicos a más no poder, ¿vale? De pueblito. Son rollo película de tarde cookie, ¿vale? Que a veces también nos hace falta eso. Y se pueden leer de manera independiente. Es decir, si encuentras hace un tiempo, ahora no sé cómo estarán, pero hace un tiempo estaban en Kindle Unlimited. Entonces, si encontráis cualquier libro de Gansett Island, de... ¿Cómo se llama la pobre mujer? Mary Force. Me salía que era Grace y no es Grace, no. De Mary Force, leedlo, ¿vale? Siempre hay libros con los que conectas más, libros con los que conectas menos, pero son los típicos libros yankees, de pueblito yankee, basicote, con personajes principales y secundarios de diferentes edades y diferentes historias, con el médico, el veterinario, la panadera, la mecánica, la profe, el señor cascarrabias, la madre soltera, el padre ausente.
típico, típico, típico y diferentes historias. Obviamente, si los leéis por orden, pues vais a ir viendo la evolución, vais a ir viendo secundarios que tú diciendo, ay, ojalá este tenga historia y la tiene más adelante. Pero, que es lo típico, que si por ejemplo te encuentras el cuarto en un sitio, te puedes leer el cuarto porque el libro empieza y acaba. Y lo único que te vas a hacer spoiler es de alguna pareja que ya esté junta, pero ya está. No hay una trama de world building detrás que vas a seguir, como por ejemplo Cazadores Oscuros. ¿Vale? Entonces, son piecitas autoconclusivas cookies de romántica contemporánea. Libro número 3. Este es un clásico. Obviamente, este libro no necesita que yo lo recomiende para venderse y leerse. Efectivamente. En verdad, ningún libro necesita que yo lo recomiende, porque al fin y al cabo yo tampoco soy nadie, ¿no? Pero, entendedme, este libro está aquí porque, no tanto porque haga falta recordároslo, sino porque es un libro que me gusta mucho, pero que no menciono tanto. Y a veces me da como pena porque como, tío, si a mí me gustó un montón, me gustó muchísimo, pero no lo tengo tan presente como otros. ¿De qué libro estoy hablando? Del Gran Gatsby. A mí me gustó muchísimo el Gran Gatsby. Me gustó mucho. Y mira que yo soy cero de ricachos y estos rollos y Estados Unidos y todo el rollo. Pero no sé, a mí este libro me gustó. Me gustó cómo está escrito, me gustó la historia, me gustó el punto de vista, me gustó... No sé, este libro sí me gustó, sí me llegó, sí me pareció... No sé, sí conecté, ¿vale? Entonces, le dais una oportunidad si no lo habéis leído todavía. O si no queréis dar una oportunidad, pues ved la peli. Igual así pues os apetece más leerlo, no sé. A mí la verdad, yo no iba con muchas expectativas con este libro. Pensaba que no iba a ser de mi rollo, porque sabéis que yo, yankee, me cuesta más. Pero me gustó mucho. Me gustó mucho. Y luego vi las pelis, pero yo sigo prefiriendo el libro. Libro número 4, que siento que con este no he sido nunca tan pesada, porque también es un poco libro de nicho. Y yo con los libros de histórica a veces pues me cuesta más hablar de ellos, o quizá no le doy tanta importancia, no hablo tanto últimamente. Últimamente tampoco leo tanto histórica, que fue un género que me acompañó mucho durante muchos años y ahora no leo tanto. Pero bueno, este libro lo leí, lo tengo firmado por el autor, cosa que me hizo mucha ilusión. Me pareció un señor adorable y majísimo y súper cercano, que además no tuve que hacer casi ni cola porque es una persona bastante poco conocida, pero a mí me encantó. Me gusta mucho él como historiador, me gusta mucho él cuando habla, y de momento los libros que he leído suyos me han gustado mucho, pero este personalmente me dio en todo lo mío. El libro es El sueño de Hipatia, de José Calvo Pollato. Es un libro, también os digo, es un libro que es un poco como cuando me pongo yo un poco intensita con los griegos, ¿vale? Es un libro que si no tenéis mucha cultura del momento histórico y de la situación de Hipatia y demás, igual os cuesta más. Entonces, yo os recomiendo que si queréis leerlo y no tenéis ni puñetera idea de quién era Hipatia o cómo era la situación de Hipatia en el momento, cómo estaba Egipto en el momento, os recomendaría que vierais Ágora primero, aunque sea un poco spoiler, pero veis Ágora, que es la película que hay sobre la vida de Hipatia. No es una adaptación de esto, son cosas diferentes, pero es el mismo personaje histórico. Entonces, os veis Ágora y una vez hayáis visto Ágora, os leéis el libro. ¿Por qué digo esto? Porque si tú no tienes ni idea de la situación, que pasa a veces con las novelas históricas, aunque el libro te explica mucho, el libro parte de al contrario que otras novelas históricas más bestseller, ¿vale? Porque, a ver si me entendéis, Santiago Posteguillo escribe muy bien, ¿vale? Pero tú puedes no tener ni puñetera idea de Roma y entender a Santiago Posteguillo y entender todo. ¿Por qué? Porque te lo explica todo mucho. Es un libro muy cinematográfico y además es un libro donde te explica todo mucho. Entonces tú no tienes que tener un conocimiento previo para entender o para disfrutar o para estar en la altura de lo que escribe Posteguillo, ¿vale? Con Manfredi también pasa. ¿Qué pasa con este? Que al menos, bajo mi punto de vista, que igual me equivoco, pero también se lo leyó Marcé, y por lo que me iba preguntando, yo le iba contando, me di cuenta también un poco más de eso. Creo que y si no Marcé, ponlo tú abajo, yo creo que para entrar a este libro sí tienes que tener un poco de conocimiento previo para no perderte. Porque hay ciertas cosas que José Calvo Pollato como que da por hecho. Y como además encima hay dos tramas históricas, que está la parte de Hipatia a full, y luego la parte de más contemporánea, que están haciendo un tema, se mete mucho en temas religiosos y en temas históricos y demás, que si no tienes mucha idea, te puedes perder y se te puede hacer pesado. Y mira que el libro no es largo. Entonces, por eso os digo,
yo quiero, el año que viene, cuando pueda, lo que quiero hacer es releer el libro y haceros una reseña un poco didáctica. O sea, en plan, una reseña de lo que me ha gustado y también un poco en plan resumen adaptativo de, para gente que quiera leerlo, daros ciertos tips y ciertas informaciones básicas para que lo leáis y lo disfrutéis bien. Porque me da la sensación de que es un libro que necesita de esa ayuda. Que obviamente, si sois personas que sí que tenéis esa cultura y sí que conocéis ese momento y sí que conocéis ese periodo histórico y sí que estáis más familiarizados con cómo estaba la religión cristiana en esos años, qué había pasado, cómo estaba Egipto, cómo fue todo el tema de que Roma se convirtiera al cristianismo, cómo afectó eso a la gente, cómo afectó eso a otras religiones que habían sido antes las religiones oficiales, etcétera, 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 pues ya está. Pero como sé que hay mucha gente que no, pues eso. Entonces, obviamente, decidme también abajo los que me veáis si os puede interesar, si os interesaría ese tipo de vídeo, porque igual yo estoy aquí pensando que puede estar muy guay y luego os parece una infumada mental y os da igual. Entonces, pues estaría guay. Y el último libro de este vídeo que recomiendo, que he recomendado muchas veces, pero creo que igual no soy tan pesada con este libro como con otros, y me parece preciosísimo. Y no sé si ahora mismo está publicado ya. Creo que sí. Pero bueno, yo este libro lo leí y lo tengo de una editorial pequeñita que se llama... ¿Cómo se llama la editorial? ¿Funambulista es? Sí, ¿no? Es que ahora no lo veo. Pero bueno, el libro es el de Yoko Gawa, la forma preferida del profesor. Lo tenían ellos y ahora creo que lo ha publicado ya Tusquets. No sé si lo ha publicado ya o no, pero... Vamos, el tema era que a Yoko Gawa la trajeron ellos y ahora pues se le han quedado los grandes, obviamente, y entonces, claro, está descatalogado, no porque lo descatalogaran, sino porque perdieron los derechos. Entonces ahora creo que sí que está disponible y si no lo está, seguramente lo esté dentro de poco. Pero vamos, este libro me parece precioso, es muy japonés, tiene muchos elementos de Japón que te llegan, pero es que además encima todo el tema de el profesor, el niño, las matemáticas, la parte social, el estar solo, el estar acompañado, el cómo una persona te puede afectar en tu vida por mil cosas, qué es realmente estar en la vida de una persona, qué es la familia, qué no es la familia, qué hacemos, no sé, de verdad, me gustó tanto este libro y además encima la figura del profesor, que es algo que a mí siempre me ha parecido, sabéis que lo he dicho muchas veces, yo he tenido muy buenos profesores en mi vida. He tenido muy malos también, pero he tenido profesores muy buenos en momentos muy importantes de mi vida. Y yo siempre, además, desde mi casa, eso sí que, por ejemplo, mi madre me ha inculcado siempre mucho de un profundo respeto y admiración a toda la gente que se dedica al profesorado. Para mí es uno de los trabajos más importantes de la sociedad. Siempre he pensado que una sociedad que vaya bien es una sociedad que valora a los profesores, una sociedad que invierte en educación, que valora a toda la gente que trabaja en ella y que da y se preocupa mucho de que todo esto funcione, cosa que no está pasando en prácticamente ningún país del mundo, lo cual pues nos lleva al fracaso y a la quiebra total, así de claro te lo digo. Pero más allá de todo eso, es que además yo siempre he sido como muy, o sea, a mí siempre me ha parecido como muy bonita la figura del profesor, siempre me he sentido muy cercana de, en algún momento de mi vida, quizá dar clase de alguna manera, en algún sitio, veremos a ver cómo, veremos a ver dónde, pero siempre he estado como ahí en el punto este de, es que me gustaría, pero bueno, indistintamente acabe siendo yo profe o no, yo siempre he valorado muchísimo a los profesores, siempre les he tenido muchísimo cariño y me parece una profesión totalmente denostada para lo importantísima que es y que tendría que estar muchísimo, muchísimo, muchísimo más valorada y también muchas veces muchísimo más no controlada, que suena mal, sino mirar mucho mejor quién llega a ser profe, porque a veces hay gente, claro, depende de dónde entres y cómo entres, hay gente que dices, madre mía, pero ¿cómo la han dejado entrar aquí? Dios mío de mi vida. Pero bueno, hostia, me está doliendo mucho el meñique, ¿eh? Oh, el meñique del pie. Que es que me lo fisuré y, hostia, hay momentos en que pega un latigazo que da gusto. Pero bueno, que se me va el tema. Que, oye, que es un librazo. Y los profes son muy importantes para el mundo. Y nada, que estos son los 5 libros de hoy. Que bueno, me haría ilusión que me dijerais si habéis leído alguno. En plan, 1 de 5, 0 de 5, 3 de 5.
Y si os vais a leer alguno, os llama alguno, lo que sea, si os gusta este tipo de vídeo, obviamente yo siempre me gusta que me pongáis feedback. Y nada, que espero que os hayáis entretenido un rato y que gracias por estar aquí. Y que os quiero mucho. Como digo, siempre estoy delante de sangre. Y de mí de la segunda gente, mándame tiempo y ponemos en tu vídeo, más feliz. No seas no.